Entonces, en esta conferencia vamos a estudiar un tema que pues yo he pasado mucho tiempo estudiando a través de mi entrenamiento y eh, porque es un tema que pues es muy común que vemos estos pacientes en las unidades de intensivo, es el continuo ictal interictal, en el que estamos estudiando patrones que podemos ver en los pacientes de cuidado intensivo, que a veces pues, pueden representar patrones que son concernientes para convulsiones y otros que no, que son más interictales. Pero vamos a ver cómo lo estudio con los disclosures de financieros que yo tengo. Bueno, lo primero que es importante es que la definición de qué son convulsiones electrográficas y un grupo de médicos que son expertos en cuidado intensivo y electroencefalografía se reunieron en la ciudad de Salzburgo muchos años atrás y entonces empezaron a definir cómo es que vamos a todos qué es lo que vamos a llamar qué es una convulsión y qué no es una convulsión. Porque en el caso de los pacientes que están en la unidad intensiva, la mayoría de las convulsiones epilépticas que tenemos en estos pacientes son no convulsivas, son pacientes que no desarrollan mucha manifestación física. Y por lo tanto, el electroencefalograma es vital para este tipo de pacientes porque podemos ver que a veces las convulsiones solamente pueden ser detectadas en el electroencefalograma. Entonces, a estos pacientes, cuando estamos buscando qué es una convulsión electrográfica, lo que vemos es si hay primero descargas o no epileptiformes, ¿verdad? Y si no hay tipo de descarga, pues decimos, pues no hay, esto no son convulsiones electrográficas. Entonces, si hay descarga, entonces lo segundo que vemos es cuál es la frecuencia o los ciclos por segundo de cada uno de estos descargas. Son esta frecuencia mayor de 2.5 ciclos por segundo y eso ya nos consideramos, aunque no haya ningún tipo de evolución, pero en este caso lo estamos ya considerando que son convulsiones electrográficas. Y si hay una frecuencia que es menor o igual a 2.5 ciclos por segundo, entonces va a depender de otros factores. Si vemos algún tipo de manifestaciones clínicas sutiles, como cambios en las manos o en la cara o en otro tipo de cambios clínicos pero sutiles, eso también es considerado significativo. Y vamos a considerar esto convulsiones electrográficas. Y en pacientes que no tenemos ningún tipo de cambio clínico, entonces también podemos ver si hay un tipo de evolución en términos de espacio o tiempo, si se ha movido, si ha crecido en amplitud, en frecuencia. Y si hay un tipo de evolución, entonces sí también lo consideramos convulsiones electrográficas. Pero hay pacientes que no tienen nada de esto, no tienen ni tienen cambios en evolución, no tienen cambios clínicos. Y en ese tipo de pacientes lo que podemos hacer es tratar con convulsivos o antiepilépticos intravenosos si hay un cambio en el electroencefalogramas y mejora también el cambio clínico, entonces es que consideramos que estos son cambios convulsivos y debemos seguir el tratamiento. Pero cuando no hay mejoría de ambas cosas, tanto el electroencefalograma como en los antiepilépticos o en el cuadro clínico, entonces pues tenemos que, ahí que es el tema que vamos a discutir hoy, que son los patrones que a veces lo consideramos que son convulsivos y otras veces no. Entonces, y eso es lo que vamos a discutir mayormente hoy. Entonces, esto fue un estudio que publicamos hace unos años atrás en la que estudiamos cuáles son los distintos patrones que nosotros tenemos concernientes en los pacientes de intensivo. Entonces, tenemos patrones que son periódicos, otros patrones que le llamamos rítmicos, y dentro de esos patrones periódicos y rítmicos hay patrones lateralizados, patrones que son o más generalizados. Entonces, los patrones, digamos, periódicos lateralizados son patrones que son de alto riesgo de convulsiones, son patrones que tienen mucho riesgo. También vemos que patrones lateralizados rítmicos tienen mediano riesgo
que es parecido a los patrones de generalizados periódicos en alta frecuencia. Entonces, tenemos los patrones generalizados rítmicos, que realmente muy poca el riesgo que tienen estos pacientes de desarrollar convulsiones. Y los otros dos factores que también son importantes es la frecuencia de ese patrón o cuántas ondas por segundo vemos en ese patrón. En patrones generalizados rítmicos, realmente la frecuencia no influencia y no aumenta el riesgo de convulsiones, tampoco, pero sí lo hace en patrones generalizados rítmicos y lateralizados rítmicos y generalizados periódicos. Y también lo hace en patrones lateralizados periódicos. También a medida que va aumentando la frecuencia, el riesgo de convulsiones va aumentando. Y entonces el tercer factor importante, además del tipo de patrón, si es lateralizado o generalizado, es si el patrón tiene otras características más complejas, que le llamamos plus, y ese tipo de patrón que le llamamos plus, que es más complejo, es el patrón de que también confiere mayor riesgo de convulsiones, pero no lo confiere en pacientes que tienen actividad rítmica de delta generalizada. Entonces, y esto es parte de lo que el ACNS en Estados Unidos, la Academia de Neurofisiología de los de Neurofisiológica de Estados Unidos, ha creado una nomenclatura para poder describir cada una de estas descargas. Entonces, lo primero que vemos es cuál es el patrón principal o el patrón tipo 1, que lo que especifica es la localización del patrón, si es generalizado, lateralizado, independiente bilateral, independiente unilateral o multifocal, o si los patrones son descargas periódicas, descargas rítmicas de delta o descargas de punta y onda. Y entonces que el término tipo 1 es la localización, el tipo 2 es el tipo de patrón, y esto van a ser se ha separado en esta forma estos tipos de actividad, porque son lo que nos ayuda a discernir cuál es el riesgo de convulsión de cada uno de estos tipos de pacientes. Entonces, para repasar y que todos estemos pues en el mismo plano de conocimiento, pues lo que son, ¿cómo se diferencia ondas periódicas de ondas rítmicas? Entonces, las ondas periódicas son ondas en las cuales vemos una descarga, vemos que hay un espacio entre medio de la descarga, un intervalo entre medio de la descarga, y esto es seguido por otra descarga. Entonces, cuando vemos ese tipo de patrón en descarga, espacio, descarga, espacio, y vemos ese patrón por al menos 6 ciclos, entonces es que llamamos ondas periódicas. Y la onda rítmica es cuando vemos las descargas, pero no hay ningún tipo de intervalo entre medio de los patrones. Es una descarga seguido de la otra, y eso es lo que llamamos ondas rítmicas. Eso es otro ejemplo para mostrar que las ondas no tienen que ser de forma como vemos aquí, que son sinusoidales, sino que podemos ver ondas de tipo delta que tienen ese patrón periódico en el que son una onda seguido por un espacio o un intervalo, y seguido por otra onda de delta, pero podemos tener ondas que son más picudas y que son de forma tipo de pico o agudas, y ese tipo de ondas también puede verse con el mismo patrón, pero lo que le da la característica de que son periódicas es de nuevo la descarga seguido por el espacio, por la descarga. Y la Academia de Electroencefalografía Americana lo que ha definido que al menos queremos ver 6 de esos patrones en sucesión para asegurarnos de que sea un patrón que ha sido de forma sostenida, y entonces que la llamamos descargas periódicas. Esto es un ejemplo de cómo estas descargas lateralizadas periódicas pueden verse en el electroencefalograma, que vemos de nuevo una descarga seguido por un espacio o un intervalo, y de nuevo otra descarga. Y estas son ondas lateralizadas porque solamente ocurren en este caso en el hemisferio izquierdo. Estas son ondas periódicas también, porque de nuevo vemos la descarga seguido por el espacio y la próxima descarga. Pero en esta onda lo que podemos ver, a diferencia de la anterior, es que son generalizados, o que ocurren tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho cerebral, y entonces por eso la llamamos ondas generalizadas periódicas. Entonces,
Hay muchas veces que estas ondas periódicas generalizadas pueden tener una forma que le llamamos trifásica, que tienen tres fases, en el cual una amplitud alta y después seguida por unas descargas positivas. Entonces, cada fase, una fase después seguida por otra fase que tiene como un tipo de lag de anterior a posterior. Y estos pacientes usualmente son pacientes que tienen encefalopatía hepática o renal. También puede ver en pacientes de anoxia cardiovascular. Muy raramente se ven en un paciente con... pero también se pueden ver que pacientes pueden tener convulsiones, aunque tengan este tipo de ondas. Esta es una de cómo se ven las ondas en encefalografía, como podemos ver que está ese lag anterior y posterior. Y aquí es un ejemplo de ondas generalizadas periódicas que tienen esa morfología trifásica, como le había explicado anteriormente. Ahora, la pregunta que siempre viene es, una vez vemos estas ondas de morfología trifásica, ¿sería estas ondas tienen menos riesgo de producir convulsiones? Y realmente no es el caso, porque en este estudio del doctor Foreman, él explica que sí, como los estudios anteriores, en su estudio él pudo encontrar de que estos pacientes tienen una mayor incidencia de encefalopatía tóxica metabólica, pero él encontró que en la misma incidencia de convulsiones fueron encontrados en pacientes que tienen morfología trifásica como pacientes que tienen morfología no trifásica. Eso que indicando que aunque uno vea ese tipo de ondas y sí se ve en pacientes con encefalopatía tóxica o metabólica, que también tenemos que asegurarnos de que el paciente no desarrolle convulsiones, porque ellos pueden desarrollar también convulsiones en algunos casos. Entonces, estudiamos las ondas periódicas. Ahora vamos a estudiar un poquito más de las ondas rítmicas de Deltrar. Es que sí, lo más que tradicionalmente vemos es que vemos como una onda es seguida por otra, sin una forma como modo sinusoidal. Esa es una onda que usualmente la gente reconoce muy comúnmente, pero puede tener una onda más compleja. Y sí puede ser una onda de delta que tenga más compleja. De nuevo dijimos que el encefalograma es una combinación de distintas frecuencias, normalmente que están una amalgamadas a la otra. Entonces sí podemos ver como lo más importante es que que una onda se parezca a la próxima onda, y eso es lo que sean monofásicas, o que sean que tengan la misma forma, es lo más importante. No tan importante si es compleja, pero sinusoidal o actiforme, porque en las distintas formas van a ser rítmicas, pero lo que no son rítmicas es cuando vemos ondas que vemos una forma, después vemos un cambio de forma, vemos un cambio de forma. Cuando hay cambios continuos de forma entre una onda y otra, esas son ondas no son ondas rítmicas, pero cuando la forma es parecida entre una onda y otra, y aunque sea más compleja, es que le llamamos rítmica cuando no hay un espacio entre medio de cada una de las descargas. Esto es un ejemplo de un electroencefalograma con ondas generalizadas rítmicas generalizadas. Estos son ondas lateralizadas rítmicas que solamente vemos en el hemisferio izquierdo. Y a veces estas ondas pueden verse, o estas descargas periódicas pueden verse seguidas por estimulación, que en inglés se le llama serpents. Y esto es un tipo de descarga que solamente ocurre cuando hay un tipo de estímulo que se le genera al paciente. Puede ser un estímulo de dolor, un estímulo que se toca al paciente, o un estímulo auditivo, pero que este tipo es cuando solamente vemos las ondas asociadas a un tipo de estímulo. Muchos de los pacientes pueden tener convulsiones clínicas, pero lo que se ha visto es que este patrón realmente no confía, tienen el mismo riesgo que el patrón, como lo hemos discutido hasta ahora, que tienen de convulsiones, pero en algunos pacientes pues sí van a ser más patológicas que otras, pero todavía no tenemos mucha información en el pronóstico de este tipo de descarga con los pacientes.
Esto es un ejemplo en el cual tenemos un electroencefalograma base, entonces el paciente, la enfermera estaba succionando al paciente, sacando las secreciones, y en ese momento entonces el paciente desarrolló esas ondas generalizadas rítmicas cuando se le succionó, y solamente ocurrían cuando el paciente era estimulado físicamente. Entonces dijimos que es importante la frecuencia de los patrones, es importante el tipo de frecuencia, pero también tenemos patrones que son, le llamamos modificaciones porque son patrones son las mismas ondas que ya conocemos, pero tienen unas morfologías más complejas. Y entonces pueden ser que tenga una mezcla de actividad de alta frecuencia o rápida y superimpuesta a la actividad regular. También podemos periódica, o a veces tenemos actividad rítmica que tiene una morfología de onda y pico, y entonces a eso le vamos a llamar plus ese tipo de modificación. Onda es un solo hemisferio, es onda lateralizada. Si vemos que de nuevo es una onda seguido por un espacio, pues seguido por otra onda, es una onda periódica. Entonces, pero como podemos ver en este tipo de onda, vemos como hay una actividad de beta o de alta frecuencia mezclada en las mismas ondas periódicas. Y este tipo de actividad rápida o de mayor frecuencia mezclada con las ondas periódicas es cuando le llamamos ondas que son periódicas, pero tienen esa característica más compleja o de plus, en este caso, fast. Pero no siempre tiene que ser solamente en el pico de la actividad. Puede verse también que esa actividad rápida puede verse también en la base, como también en el pico. Y eso también puede ser otro ejemplo de cómo pueden verse las ondas lateralizadas con el plus. Este es otro tipo de modificación en el cual vemos descargas eléctricas. De nuevo, vemos el patrón, vemos un espacio en ese tipo de patrón, vemos el patrón generándose de nuevo. Entonces, si nos olvidamos de las ondas que están entre medio y solamente vemos las ondas de pico, vemos que sí hay una onda seguido por un espacio. Pero entonces, superimpuesto a eso, también hay ondas de delta rítmicas que vemos también. Entonces, en este caso, lo que es importante recalcar es que estas ondas en la parte de arriba no están relacionadas una con la otra. Es como si cada una lleva su propio ritmo. Y lo que también podemos ver es que no ocurre realmente una detrás de la otra, sino que una ocurre entre medio de la onda de delta, en el pico, en la parte del pico de la onda delta, otra parte en la parte de abajo, y es variable en cuanto a que ocurren estas ondas. Y esta actividad le llamamos plus R o en inglés, y es de periódica mezclada con actividad rítmica. Y a diferencia de la onda de pico y onda en la cual vemos como tenemos una onda de pico seguido por una onda de delta, una onda de pico. Este tipo de patrón, así que una sigue la otra en una forma regular, no la llamamos plus fast, sino que la llamamos de pico y de onda. Hay unas ondas rítmicas especiales que la llamamos en inglés Extreme Delta Rush o ondas de delta extrema. Y este tipo de subtipo de actividad rítmica lo vemos mucho en pacientes de encefalitis y hay distintas formas que la podemos ver, pero la idea es que tenemos ondas rítmicas que tienen este plus de actividad más rápida por encima de esa onda de delta. Y aquí tenemos un ejemplo del Extreme Delta Rush en un paciente de encefalitis, que podemos ver esa actividad de delta superimpuesta con una actividad más rápida, de una frecuencia más rápida. Y otro patrón que se ha reconocido más recientemente, que en inglés se llaman BERTs, o son ondas breves, potencialmente ictales y rítmicas. Y este tipo de ondas, hay una controversia entre si son o no convulsiones. La diferencia entre lo que es una convulsión, sería una convulsión, y lo que sería un BERT, es que en los pacientes una convulsión que discutimos en la criterio de Salzburgo, al menos queremos ver que hayan 10 segundos que este patrón convulsivo ha ido. Y realmente es un tiempo completamente arbitrario usar los 10 segundos, pero tradicionalmente
en la electroencefalografía tradicional usamos 10 segundos como el mínimo de tiempo que queremos ver esa actividad ictal para determinar si es una convulsión o no, además de las otras características que habíamos discutido de la frecuencia y la evolución y todo eso. En el caso de los BERS, lo que podemos ver es la misma ondas rítmicas que vemos también en los patrones que tienen convulsión, pero el tiempo es menos de 10 segundos y por eso es que vemos que son más, le llamamos breves rítmicas y que son ese tipo, lo que estamos como tal viendo que pueden generarse en los pacientes. Es un ejemplo de cómo estas ondas se ven en el electroencefalograma como tal. Entonces, bueno, podemos discutir las distintas características de estos patrones que vemos en la encefalografía y a medida que va el tiempo, pues hemos generado este tipo de diagramas para ayudar visualmente a ver cómo los distintos tipos de ondas y de tipo de descarga que vemos en los monitoreos de electroencefalografía en el área de cuidado crítico, vemos cómo hay distintas características que debemos ver. Es importante si las ondas son generalizadas o lateralizadas. Es importante si las ondas son periódicas versus rítmicas. Es importante si la frecuencia de ese patrón es de una onda por segundo versus 2 por segundo. Y que es lo que llamamos la frecuencia del patrón como tal, y también si tienen otras características que le llamamos plus o más complejas. Pero una de las cosas que veíamos cuando generamos este tipo de información es que es muy difícil para una persona que está al día a día tratando con pacientes recordarse de todo este tipo de información en una forma rápida para tratar a los pacientes. Que pensamos en generar, ¿cómo podemos generar algún tipo de modelo matemático que nos ayude a facilitar la forma en que interpretamos este tipo de información? Y entonces se estudió, estudiamos este tipo de información de cómo generar modelos matemáticos para poder cuantificar cuál es el riesgo de mi paciente tener convulsiones. Entonces se generó este score que le llamamos el Too Help to Be Score, en el cual las cosas que son importantes es si la frecuencia es mayor de 2 Hz o más, si hay descarga epileptiforme, si hay patrones que son de lateralizados periódicos, lateralizados rítmicos o independiente bilateral periódico. Cada uno, eso le damos un punto. Si el paciente tiene algún tipo de actividad plus, que es de más rápida o superimpuesto al patrón estándar, también le damos más puntos si hubo un tipo de convulsión en el historial clínico del paciente reciente. También se le da un punto, pero en el caso una convulsión que tuvo relacionado al evento que trajo al paciente, digamos, al hospital en ese momento, no convulsiones que ocurrieron muchos años más tarde, o los patrones de los BERS, que son las ondas más breves, rítmicas, descarga. Entonces, uno puede, con este tipo digamos, calculadora, calcular el riesgo que mi paciente va a tener en las próximas 72 horas de tener una convulsión utilizando estos distintos tipos de diagramas. Hay yo estoy proveyendo aquí una referencia que pueden utilizar. Hay un website de Medscape, que es un website que tiene distintos calculeros, y ellos generaron un tipo de calculadora en la cual usan ese tipo de información que nosotros hemos referido para generar ese tipo de riesgo, y que uno pueda calcular, dependiendo de las distintas características de mi paciente, cuál es el riesgo que mi paciente tiene para desarrollar convulsiones en las próximas 72 horas, 12 horas y ese tipo de cosas. Pero en general, para generar cómo el score relaciona con el tipo de riesgo de convulsiones, si tenemos un score de 0, eso van a ser tipo de pacientes que tienen estas encefalopatías tóxicas metabólicas, que tienen obviamente ondas de delta, no tienen un tipo de ondas rítmicas lateralizadas o periódicas, y ese tipo de pacientes, el riesgo de convulsiones
en 72 horas, si monitoreamos a ese paciente por 72 horas continuas sin parar, sería de un 3%, que en la mayoría de los hospitales, digamos, consideramos que es un riesgo muy bajo, no es cero el riesgo, pero es un riesgo muy bajo. O sea que usualmente el cutoff puede ser, en cada hospital uno puede tener un cutoff diferente de cuál es mi tolerancia de riesgo. Mi tolerancia de riesgo es de yo tolero 10%, 7%, pero en general la mayoría de los médicos podemos considerar que 5% puede ser un buen cutoff para decidir si es un paciente de alto o menor riesgo. Y cuando tenemos un score de 0, consideramos bajo riesgo. Si hay un score que tenemos una de esas características del score, entonces podemos tener que el riesgo en 12 horas es, eso en 72 horas es un 12%, que para nosotros es un riesgo significativo. Puede ser que un hospital con bajos recursos no considere ese riesgo significativo, pero el riesgo mayormente está en las primeras 10 a 12 horas de ese paciente ser monitoreado. Una vez pasan esas 12 horas, el riesgo se reduce grandemente. Por lo tanto, es bien importante de que con este tipo de score podemos decidir cuánto tiempo podemos monitorear al paciente, y no tenemos que tener a todo el mundo monitoreado por 72 horas, y podemos utilizar los recursos más eficientemente. Entonces, en pacientes de alto riesgo que tienen una o más de estas características, entonces, más de una de estas características, dos o más, entonces podemos decir que es un riesgo alto de un 26%, 27%, casi 30% de desarrollar convulsiones de 72 horas, pero la mayoría de este riesgo es realmente es en las primeras 19, en las primeras 24 horas, digamos. Después de la primera 24 horas, el riesgo se reduce a 3%, diciendo que si el paciente no ha tenido una convulsión en esas 24 horas de monitoreo, la probabilidad de que ocurran convulsiones es un poquito menor. Y con eso pues da concluido mi conferencia del patrón continuo ictal interictal. Y si tienen preguntas a través de la conferencia, pues me la pueden hacer. Gracias.